Llegamos al cuarto video de esta grandísima serie de Camino al Mundial. Y las primeras 3 copas del mundo ya están disponibles para que las revivas en el canal. Y ahora vamos por el cuarto mundial de la historia, sí, el de después de la guerra. Pues Peloteando Historias ya se pone en modo mundialista, porque aquí te contaremos la historia de cada uno de los mundiales. 22 semanas, 22 mundiales, 22 videos. Porque este no es un año cualquiera, es un año histórico para los que amamos el fútbol. Hoy, Brasil 1950. El último mundial que se había jugado antes del conflicto bélico más grande de la historia moderna de nuestro planeta fue en Francia 1938, pues se pretendía que en 1942 y 1946 se jugaran 2 ediciones más de la Copa del Mundo. Sin embargo, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, estos planes se vieron cancelados. Y no sería sino hasta el 2 de septiembre de 1945, cuando se terminó el conflicto, que se volvería a pensar en un mundial. Pues en 1945 la FIFA organizó un congreso en Luxemburgo para 1946, en donde se pretendía que la Copa del Mundo vuelva en 1949 en Suiza. Pero el país helvético no se había preparado para organizar un torneo de tal magnitud en un lapso tan corto de tiempo. Y justo en ese momento es donde Brasil dio un paso al frente, pues los cariocas ya se habían ofrecido para organizarlo en 1942, aunque por las circunstancias no fue posible. Pero de todas maneras presentaron un proyecto parecido al de aquella época, con la diferencia de que propusieron hacerlo para 1950, para garantizar la mayoría de participantes. Así, el 25 de julio de 1946, por una votación unánime dentro de la FIFA, se decidió que Brasil sea la sede del Mundial 1950. Y de paso, también se eligió a Suiza 1954, pero eso es historia de otro video. Y un dato extra, en el mismo congreso se decidió que la copa pasara a llamarse Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA, que cumpliría 25 años en el cargo. Como sea, en total fueron 34 selecciones las que compitieron por uno de los 16 cupos disponibles para el mundial. Eso sí, tal como en la edición anterior, el anfitrión Brasil y la campeona Italia tendrían su cupo asegurado. Pero no todos podrían participar de la cita mundialista, pues la FIFA decidió que Alemania y Japón no podrían jugar, pues fueron potencias de eje en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en Sudamérica sorprendió la ausencia de Argentina, pues ante discrepancias con la Confederación Brasileña, estos decidirían no jugar. Y como un dato random, ¿sabían que India se ganó su puesto en Asia e iba a participar de este mundial? Pero no fue posible debido a razones económicas, aunque se dice que no fue porque la FIFA prohibió que jugaran descalzos, algo que era común en el país en aquellas épocas. De todas maneras, debido a la complicada situación que vivía el mundo, no fue posible que participen las 16 selecciones clasificadas, pues aparte de India, Turquía y Escocia iban a jugar esta Copa del Mundo. Pero Turquía se retiró por problemas económicos, mientras que Escocia decidió no ir por no haber ganado la British Home Championship, que daba 2 cupos a los finalistas. Y tras estas 2 ausencias se había otorgado invitaciones a Portugal y Francia, que tampoco pudieron llegar a Sudamérica. Así, las 13 selecciones clasificadas fueron Bolivia, Estados Unidos, México, Suiza, Inglaterra, Paraguay, Uruguay, Chile, la campeona Italia, Suecia, Yugoslavia, España y por supuesto, la gran anfitriona, Brasil. Pero este mundial tendría una peculiaridad, pues no habría final, sino que se organizaría de la siguiente manera. Se harían 4 grupos, 2 de 4 selecciones, 1 de 3 y 1 de tan solo 2 selecciones, en donde por ganar un partido se otorgarían 2 puntos, por empatar tan solo 1 y por derrota ninguno. Y tras esto, los primeros clasificados de cada grupo jugarían una liguilla final, bajo las mismas condiciones, en donde el primero sería el campeón del mundo. Así, los grupos quedarían conformados de la siguiente manera: el grupo A con Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. El grupo B con España, Inglaterra, Chile y Estados Unidos. El grupo C con Suecia, Italia y Paraguay. Y el grupo D con tan solo Uruguay y Bolivia. Y las sedes escogidas serían las siguientes: el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, con una capacidad para cerca de 200.000 espectadores. El Estadio Ilha do Retiro en Recife, con una capacidad para cerca de 60.000 espectadores.
el estadio Pacaembu en Sao Paulo, con una capacidad para cerca de 45.000 personas, el estadio Independencia en Belo Horizonte, que contaba con una capacidad para cerca de 25.000 espectadores, el estadio Dorival de Brito e Silva en Curitiba, con una capacidad para cerca de 12.000 espectadores, y el estadio Eucaliptos en Porto Alegre, que contaba con una capacidad para cerca de 7.000 espectadores. Así, el 24 de junio de 1950 se daría inicio al mundial con el partido entre Brasil y México, en donde la selección verde-amarela golearía 4-0. Tras la primera jornada, Yugoslavia golpeó fuerte y goleó 3-0 a Suiza, dejando claro que iba en serio. Todo apuntaba a que Brasil y los balcánicos dominarían el grupo sin problemas. Pero el mundial tenía otros planes y en Sao Paulo Brasil tropezó y empató 2-2 frente a Suiza. El público brasileño esperaba una fiesta, pero el suizo Jacques Fatton apareció con esos 2 goles y encendió las alarmas brasileñas. Así, todo se definió en un duelo decisivo en el Maracaná. Brasil estaba obligada a ganar. Yugoslavia llegó golpeada, incluso tuvo que arrancar el partido con un jugador menos y no pudo resistir. Ademir abrió el camino, Cicinho lo cerró y Brasil, empujado por su gente, logró clasificar a la fase final del mundial ganando 2-0. Mientras que el grupo B parecía claro desde el inicio. Inglaterra partía como favorita, España avanzaba con dudas, Chile y Estados Unidos completaban el cuadro. En la primera jornada los ingleses vencieron 2-0 a Chile, mientras que España sufrió más de la cuenta, pero resolvió al final y derrotó 3-1 a Estados Unidos, con 3 goles en los últimos 10 minutos. En la segunda fecha, España volvió a golpear. Ganó 2-0 a Chile, con goles de Basora y Zarra, y con un Ramalets imparable bajo los 3 palos. Inglaterra, confiada, repitió equipo, pero dejó afuera a su estrella, Stanley Matthews. Pues el 29 de junio, el fútbol escribió una de sus mayores sorpresas. Estados Unidos le ganó 1-0 a los ingleses, con gol de Joe Gadgens. Así, el mundo quedó en silencio. Todo se definió en el Maracaná. Inglaterra necesitaba ganar, pero España jugaría un muy buen partido. Y a los 3 minutos del segundo tiempo, Zarra apareció y venció 1-0 contra todo pronóstico. Por otro lado, el grupo C no se jugó tan solo en la cancha, sino que se jugó con dolor. Italia llegaba marcada por la tragedia de Superga, pues un año antes el Torino, base casi completa de la selección, habría desaparecido en un accidente aéreo. 10 de los 11 titulares eran de ese equipo. El capitán, Valentino Mazzola, lamentablemente ya no estaba. Con el golpe en fresco, los nuevos convocados se negaron a volar. Cruzaron el Atlántico en barco. Fueron 2 semanas de viaje, con mucho cansancio y poco entrenamiento. Pero eso sí, con el peso de la historia sobre los hombros. El 25 de junio en Pacaembu, Italia enfrentó a Suecia. Los azzurri eran los favoritos. Pero Suecia, campeona olímpica en 1948, tenía hambre de gloria. Y dio el golpe. Ganó 3-2, un resultado que cambió todo el grupo. Luego, Suecia empató 2-2 con Paraguay. Así Italia quedó contra las cuerdas. Aún así, Italia reaccionó y venció 2-0 a los guaraníes, pero no alcanzó. Suecia se llevó el grupo e Italia, la campeona del mundo, se despedía demasiado pronto. Por último, el grupo D fue el más extraño del mundial. Por la ausencia de 2 selecciones solo quedaron Bolivia y Uruguay. Un solo partido, una sola oportunidad. El 2 de julio en Belo Horizonte. Uruguay salió con todas sus estrellas, era el favorito absoluto. Quizá por eso el Estadio Independencia mostró la imagen más fría del torneo, tan solo 5.300 personas en las gradas. Pero en la cancha no hubo dudas, la celeste fue una avalancha, 4 goles en el primer tiempo, 4 goles en el segundo, un 8-0 demoledor que no dejó lugar a discusión. Oscar Míguez, una de las estrellas uruguayas, marcó un hat-trick y Uruguay pasó sin despeinarse. El gigante ya estaba listo para lo que venía. Así, el grupo de la liguilla final quedaría conformado por Brasil, la local, España, Suecia y Uruguay. La liguilla final arrancó con una Brasil imparable. En el Maracaná, la selección local arrolló primero a Suecia con un marcador de 7-1 y luego vencería a España 6-1. 13 goles en 2 partidos y un solo mensaje, el título parecía sentenciado. Uruguay, en cambio, avanzaba a base de carácter. En Sao Paulo rescató un empate 2-2 frente a España y después derrotó con sufrimiento a Suecia con un marcador de 3-2. Así, todo quedó listo para el desenlace final. Brasil con 4 puntos, Uruguay con 3, un mano a mano mortal en el Maracaná.
Antes de ese día eterno, el tercer puesto se definió en Pacaembu. Suecia fue muy superior y venció 3-1 a España, cerrando así el podio del mundial. El escenario estaba completo, el mundo entero miraba a Río de Janeiro, pero la historia aún guardaba su giro más cruel. El 16 de julio de 1950, el Maracaná estaba listo para hacer historia. Río de Janeiro amaneció vestida de fiesta y el estadio se preparó para recibir a casi 200.000 personas. No era un partido más, era el día en que Brasil quería tocar el cielo con las manos. No había una final oficial, pero todo apuntaba a una consagración inevitable. Brasil llegaba líder y solo necesitaba un empate. Uruguay, en cambio, no tenía margen de error, era ganar o morir. Aún así, en la calle, en los diarios y en la mente de un país entero, la copa ya tenía dueño. Incluso Jules Rimet llevaba preparado su discurso en portugués. Pero el fútbol no entiende de certezas. A las 3 de la tarde, cuando los equipos saltaron a la cancha, el rugido fue ensordecedor. Brasil atacó desde el minuto 1, empujado por una marea humana de hinchas. Mientras que Uruguay solo resistía, sostenido por las manos de su arquero Máspoli y por una convicción que no figuraba en los pronósticos. El primer tiempo terminó en 0, pero la presión no cedía. Y entonces llegó el golpe esperado. Apenas iniciado el segundo tiempo, Friaza marcó el 1-0 y el Maracaná explotó. Brasil ya se creía campeón, pero ahí apareció el capitán uruguayo Obdulio Varela, quien caminó, habló con todos, enfrió el partido y cambió la historia. Y Uruguay empezó a creer. Al minuto 66, Gigia desbordó por la banda derecha y asistió a Schiaffino. Y golazo, un silencio parcial y muchísima duda en Brasil. Y 13 minutos después, por la misma banda, el mismo Gigia amagó y sacó un disparo raso. Y el silencio fue absoluto. El Maracaná quedó mudo. Uruguay lo había dado vuelta. Estaba ganando 2-1. Brasil lo buscó, empujó, lo intentó todo, pero ya era tarde. El pitazo final no desató un festejo, sino un vacío. Uruguay celebró casi en susurros y Brasil se marchó en silencio. Así, casi a escondidas, Jules Rimet entregó la copa a la selección uruguaya. Y ese día el fútbol aprendió que en ningún estadio, por más grande que sea, está a salvo de una hazaña. Y nació el Maracanazo. Así terminó el Mundial de 1950, épico, increíble e impresionante como todos. Y Uruguay igualó a Italia como las máximas ganadoras del torneo, con 2 títulos cada una. Pero bueno, por el momento ya puedes ver lo que fueron los mundiales de 1930, 1934 y 1938 en el canal de Peloteando Historias. La siguiente semana nos veremos con Suiza 1954. Así que atento, porque si quieres conocer más historias así, regálanos tu like, tu comentario y tu suscripción. Queremos que todo el mundo conozca un poco más acerca del fútbol, el deporte más lindo del mundo. Esto fue Peloteando Historias.